Porque la fe es un don también. La fe es un don, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El enemigo muchas veces va a atacar las partes más vulnerables, las que son opuestas precisamente a lo que Él te ha llamado a hacer. ¿Sí? Pongan mucha atención, ahí les va más. Vámonos rapidito al capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 27, por favor. No te puedes esconder de Dios. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Para este momento, déjeme explicarle el contexto. Para este momento, Saulo de Tarso se había convertido a Cristo. Fue Ananías, uno de los cristianos de aquel tiempo, un hombre de autoridad, y le impone las manos, recobra la vista. ¿Recuerdan la historia? Recobra la vista, le impone las manos y es lleno del Espíritu Santo y lo bautiza en ese momento. Entonces Saulo, la ceguera que él tenía era una manifestación de la ceguera espiritual que había en él, de que estaba en el camino equivocado, ¿sí? Pero cuando él encuentra el camino correcto, él recibe la vista. ¿Por qué? Porque eso vino el Señor, a abrir los ojos ¿de quién? De los ciegos, y dar vista a los ciegos. Y a los que ven y no viendo, pues los hace ver. Y eso fue lo que hizo con Pablo. Entonces, ¿qué pasó? Pablo, el apóstol, empieza ¿cómo? A predicar por todas partes. Era un hombre que tenía un conocimiento impresionante de las Escrituras. Era un erudito, era un doctor de la ley, Pablo. Pero empieza a manifestar a Cristo y empieza a decirles, señores, este Cristo, el que les estoy predicando, es lo que habló David, lo que habló Moisés, lo que hablaron los profetas, los salmos. Y empezó a predicar, pero Pablo era fuerte, era duro. Pablo era una persona que confrontaba, muy fuerte, muy duro. Era su carácter de él está acostumbrado a eso. Lo mismo que hacía y la forma en que lo hacía, con la pasión que hacía en contra de Cristo, con esa misma pasión él trabajaba a favor de Cristo. Y esto les empezó a causar muchos problemas a los apóstoles, porque lo que querían ellos era tener paz con el Sanedrino, con los fariseos y todo el equipo religioso de aquel entonces. Entonces Pablo empezó ¿a qué? A darles problemas. ¿Por qué? Porque ese no se quedaba callado ni quieto. Ese llegaba, confrontaba y decía y hacía y deshacía con entendimiento, con sabiduría, con conocimiento, pero tal vez no la forma. Entonces vienen aquí y los apóstoles lo toman y vea lo que dice. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Sí? Hablaba con mucho ¿qué? Valor. ¿Sí? Pero vea lo que dice el siguiente texto, 28, por favor. Y estaban con ellos en Jerusalén. ¿Y qué hacía Pablo? Entraba y salía de Jerusalén. El que sigue, por favor. El que sigue. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban ¿qué? Matarle. ¿Sí? ¿Ya se andaba metiendo en problemas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo era intenso en lo que hacía. Y procuraban ¿qué? Matarle. ¿Qué determinación tomaron o qué respuesta dieron los apóstoles a esto? Vea el 30, por favor. Póngame el 30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron ¿hasta dónde? Hasta Cesarea. ¿Y le enviaron a dónde? ¿Y cómo se llamaba él? ¿Saulo de qué? ¿Lo enviaron a dónde? A su casa. Órale, vámonos. Una patadita y váyase a su casa mejor. Porque aquí nos está causando demasiados problemas. ¿Lo rechazaron? Era un hombre que hablaba era una adición impresionante a la iglesia. Mucho valor el hombre tenía, era un hombre muy valiente, era un hombre con carácter, era un hombre bueno. Pero ¿sabes qué? Le estaba causando problemas a la iglesia. Ya no había una relación entre el cristianismo y los fariseos, ya se toleraban un poco en ese tiempo. Pero Pablo llegó ¿a qué? A pelearse con ellos. Y por eso lo querían ¿qué? Matar. Pero ¿qué dice el siguiente, por favor?
A ver, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por qué? Ahora, ¿tuvo algo que ver que hayan quitado a Pablo de por medio? Porque ahí lo mandaron a su tierra. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hubo qué? Hubo paz por todos lados, la iglesia se edificaba en el temor del Señor y se acrecentaban y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Lo rechazaron. Al hombre que sería uno de los íconos más importantes en la historia de la iglesia primitiva, le dieron una patada y lo regresaron a su casa, hermanos. ¿Cómo la ven? La misma iglesia. ¿Hicieron bien o no hicieron bien? Yo no sé. Pero la realidad es que lo mandaron con un boleto de avión y no hay ninguno de regreso ya. ¿Sí? De ida nomás le pagaron su burrito, su camioncito, no sé qué, y no le dieron nada para regresarse. Allá se quedó como 9 años según mis cálculos. Imagínate la pasión de ese hombre, imagínate el conocimiento de ese hombre, todo lo que tenía ese hombre dentro de sí mismo para dar, para demostrar. Nadie podía mejor que él demostrar por las Escrituras que Jesucristo, el Señor Jesucristo, era el Mesías y el Cristo que había sido profetizado por los profetas y por los salmos y por David y muchos otros. Era el hombre con más conocimiento dentro de la iglesia, el hombre más apto, más capaz, más capacitado para poder hacer la obra, y me lo mandan, me lo exilian, en pocas palabras, y lo dejan allá. ¿Cómo la ven, hermanos? Ahora, ¿tenía el llamado todavía? El mismo llamamiento hace que este mismo hombre, Bernabé, en el capítulo 11, versículo 25 del libro de los Hechos, vea lo que dice. 11:25. Después de 9 o 10 años, ¿qué pasa? Vea lo que dice. 11:25 de Hechos, por favor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo, para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Y qué sigue? El que sigue, por favor. Estamos hablando de muchos años después. El que sigue, por favor. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron ¿a quién? A mucha gente. ¿Era un maestro, Pablo? Es un supermaestro. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este es el llamado de Pablo, o del apóstol Pablo. Un llamado sobrenatural. Amado, cuando eres un escogido de Dios, cuando te dispones a lo que Dios te escogió para hacer, cuando dispones tu corazón a entender lo que Dios quiere que seas y que hagas y que cumplas, créeme que las cosas se van a abrir, se van a cerrar, se van a poner de cabeza, se van a poner de pie, se van a poner de muchas formas, pero al final del día vas a estar en el lugar donde Dios quiso que estuvieras y vas a cumplir porque Él dijo que así sería. Yo quiero que entiendas eso. Yo he visto muchas personas y me tocó convivir con muchas personas que desde jóvenes fueron llamados al ministerio y vivieron una vida, sí cristiana, pero no en el llamado. Y cuando tenían 70, 75 años, empezaron a ejercer el ministerio que Dios les había dado a los 18 años. ¿Cómo la ves? Sin nada. Porque cuando Dios te llama, hermanos, Dios te acorrala. ¿Sabías eso? Dios te va a acorralar. ¿Para dónde me hago? ¿Para acá? No. ¿Para acá? No. ¿Para acá? No. ¿Para acá? No. Pues mejor para allá. Así te va a acorralar. Ni para enfrente, ni para atrás, ni para el lado, ni para el otro lado, hasta que te des cuenta que tus manos no van hacia los lados, van hacia arriba y decir, bueno, ¿qué quieres que yo haga? Qué tremendo, ¿no? ¿Sí? Fíjate lo que dice, y esto le pasó a Pablo, ahí mismo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿sí? En el versículo, ¿en cuál nos quedamos hace ratito? En el 5, ¿verdad?
No, en el 5. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El 6, por favor. Vea lo que dice. Él temblando, temeroso, dijo, Señor,